Ahí se empiezan a conectar de a poquito. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? En este martes helado. ¡Ay, qué frío que hace! Recién entro a casa y estoy congelada. ¿Alguien más que esté como yo? Hola, Marian. Hola, Susan. Hola, Mil Joyas. No sé cómo es tu nombre, pero hablamos siempre. Susan, qué bueno que andes muy bien. En esta primavera rara. Hola, Dorita. Hola, Isabel. Sofi. Bueno, de a poquito se van sumando a este vivo, que es un horario raro para mí. Nunca hago vivos a esta hora, pero el padre Luis me pidió que sea ahora. Así que bueno, acá estamos, esperando que se vayan sumando de a poquito a este rosario que vamos a hacer de último día del mes de octubre. Que octubre es el mes, fue el mes y sigue siendo el mes del Santo Rosario. A ver ahí. Ahí se conectó el padre Luis, vamos a invitarlo. A ver. Tin. Y hagamos este vivo que no va a ser muy largo, así que no se vayan, quédense. Que vamos a charlar un poquito del mes del Rosario, hacer alguna oración y alguna catequesis buena. ¿Cómo andamos? ¿Qué dice la gente de las alondras? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy Pero muy bien por acá, por bien, acá ahí. andamos con un día medio nublado, pero andamos bien. Así compartiendo un poquito y armando gente. Acá nublado y Sí, acá helado. también se está poniendo helado, se está empezando recién ahora. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo está todo por ahí? Hace frío, todo muy bien, por suerte. Acá contentos de que hace mucho que no Sí. seamos vivos. Y la gente te reclama, la gente de la Bueno, comunidad. y ha sido unos meses bien duros, muy movidos, y bueno, lo que también está bueno de volver a los orígenes y volver a encontrarnos nuevamente por aquí. Así que la verdad que sí, estábamos bien acelerados. Sin duda. Contanos un poco de vos, ¿en qué andás? ¿Ya almorzaste? La verdad que no. Recién llego, me di un baño para seguir y ahora en un ratito tengo que volver a salir, así que no. Estoy tomando un cafecito para seguir adelante. Y bueno, así es la vida del cura. Así que ando de acá para allá. Sí, a las corridas. Y es verdad, porque cuando yo lo vi, cuando fuimos a Tucumán, al retiro, iba a la casa de retiros, iba a dar la misa, iba, venía, o sea, no parás. Así Es cierto que no es, parás. sí, tengo que replantearme un poquito eso. Eso la verdad que sí es un tema que me vengo replanteando de dejar algunas cosas, cambios, tratar de hacer algo por mí, porque siempre estoy así a las aceleradas con esto que tendría que tomar. Padre, se te escucha medio mal, ¿tenés mala señal? ¿Y me escuchás? Se te Ahí escucha un poco mal, saqué el wifi. A medio ver, vamos a ver si sacando el wifi podemos estar bien. Yo ya saqué el wifi, así que ahí puede está, ser el ahí wifi. está. Así que bueno, eso. Ahí poniéndome las pilas, tratando de buscar un poquito ahí cómo me voy a hacer una síntesis de este año. Y bueno, ahí vamos a ver qué cosa dejamos y qué cosa agarramos para este próximo año. Muy bien. ¿Vos no hacés ningún retiro, padre? Vos, padre Luis, no vas a ningún retiro, no te Sí, yo retirás. ya justamente ayer estuve en un encuentro de sacerdotes de mi edad, así que lo hemos juntado a hacer un mini retirito. Y trato de irme a los monjes de acá del Siamón. Cuando puedo me escapo y me voy a los monjes. Eso me ayuda muchísimo. Me vuelve a poner en órbita. Así que eso sí, sí. Y bueno, todos los años sí hago un retiro que siempre se da después de la semana de Pascua. Ahí se da el retiro espiritual a los sacerdotes. Así un poco también uno se relaja y descansa después del agite que tiene el post-Pascua. Así que ahí habitualmente me tomo unos días, una semana y ahí hago retiro espiritual. Muy bien, me parece muy bien.
Bueno, padre, acá para escucharte un ratito de una catequesis, queríamos hablar un poquito del Santo Rosario, del mes del Rosario, pero también me pidieron si podías hablar un poco de mañana, que es el Día Mm, de Todos los está Santos. bien. Bueno, es variado. Ayer hiciste un vivo, sí, o sea que la gente el que lo quiere ver lo puede escuchar Estuvo, sí, también, que está buenísimo con medio. Cristian. Estuvimos en un vivo que la verdad que estuvo muy bueno. Las preguntas que hizo, de cómo es el proceso de ser santo, cómo es el proceso de los ángeles, de los arcángeles. Yo creo que ha sido muy, muy catequético y muy bueno. Ahí está en YouTube, lo pueden encontrar. También está aquí en el Instagram de MD Católicos. Y vamos a ver dos puntos. Uno es el punto del rosario. Ustedes saben que después de que María es asunta en alma y en cuerpo al cielo, desde el año 68 los cristianos comienzan a trabajar en la evangelización, es decir, en la misión, en el salir. ¿Y por qué hago esta terminología, evangelización y no clonación? Porque no buscaban clonar a la gente, no buscaban que la gente se hagan como ellos querían que fuesen, sino que ellos iban a anunciar a Jesús, es decir, lo que decía San Francisco de Asís. El único evangelio que mucha gente puede llegar a conocer es tu vida. O de 100 cristianos, capaz que uno solo conoce la Biblia de pe a pa. Todos los demás conocen de tu testimonio de vida. Entonces, los cristianos iban así, anunciando el Evangelio, y en el año 68, Constantino comienza a perseguir el catolicismo. Cuando comienza la persecución en los cristianos, hay un término que se usa en las letanías que se llama reina de los mártires. Y es porque ahí comienza a surgir fuertemente el martirio, gente que comienza a dar la vida por creer en Jesús. Cuando comenzaba esto, por supuesto que siempre aparece el miedo, siempre aparece la angustia, siempre aparece el dolor. Y ante esas circunstancias comenzó a crecer a través de los apóstoles, y especialmente en Santiago, la devoción a la Virgen María. La anunciaban como la mediadora, como la compañera, como la acompañante, como la que cuida. Y ahí comenzó este punto de pedirle a ella que sea la intercesora. Muchos de los apóstoles, especialmente Santiago de Compostela, Tomás, Andrés, habían tenido una experiencia de María Santísima, habían visto a María y habían tenido un encuentro con María, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Didache, que es un escrito que fue escrito en el año 99 después de Cristo. Son escritos que no están en la Biblia, pero que sí están en la tradición, y están esos escritos, lo pueden buscar en la Didache, y estos escritos nos dicen que sí ha habido un encuentro con los apóstoles. Eso ha llevado a que también se propague la devoción a María Santísima como la Madre, ¿sí? Como la Madre de Dios, la que nos cuidaba a todos nosotros. Haciendo recordar lo que había dicho a San Juan. Aquí tienes a tu madre, madre, aquí tienes a tu hijo. Esto fue hasta el año 110, 120, donde los sucesores de los apóstoles, porque ya comienzan a morirse los testigos oculares, ya se empiezan a morir los que habían compartido con Jesús. Entonces, la tradición comienza aquí a gestarse mucho más fuerte, más fuerte. Y surge un movimiento que se va a llamar la iconografía, ¿sí? O los iconoclastas. ¿Cómo Iconoclastas o iconografía. Comienzan a surgir sí. también lo que se llamaba el movimiento bizantino. Comienza toda esta experiencia de tratar de expresar en imágenes lo que se vivía y lo que se creía. Algunos eran imágenes en estilo de códigos y otros eran imágenes catequéticas. Las imágenes del estilo código la encontrábamos en las catacumbas, y las imágenes catequéticas también en las catacumbas, pero después, posteriormente, se le empieza a usar a las catequesis con imágenes en catedrales, en iglesias, donde como la gente no sabía leer y escribir, usaba esta herramienta de las imágenes para que la gente aprenda. Por eso, si ustedes van a alguna iglesia antigua de la Edad Media, siglo IX, siglo X, van a encontrar que el techo o los vitraux, es decir, las ventanas, tienen muchas imágenes, donde está la historia de Jesús, donde está la historia de María, porque así se hacía la catequesis con imágenes. Pero volvemos al 103, 104. En esos años, del 103 al 130, 140, comenzaba esta cuestión de evangelizar y mostrar a María. En estas imágenes, en estos íconos, en estas iconografías,
comienzan a aparecer imágenes de María. Sumado a que Lucas, Sí. el evangelista, había pintado a María, porque él vivió con la Virgen Santísima. Entonces, se basaban de Sí. esa imagen, se basaban para seguir también haciendo imágenes de María. Y no es porque, ahí está la confusión, no es porque nosotros seamos adoradores de imágenes, sino era para recordar cómo era la presencia de María en nuestras vidas y cómo es la presencia de María en nuestras vidas. Me voy un poco más adelante y en el año 325 llega la paz. En el año 325 comienza a habitar la paz porque Constantino declara que la religión católica pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Traerá puntos positivos y puntos negativos, como todo. Punto positivo, que ya no seremos perseguidos. Punto negativo, que hay un relax en la vida católica y muchos se hacen católicos por conveniencia y no por convicción. Entonces, se lleva a vivir Claro. una vida cristiana muy relajada y hasta me animo a decir muy de lo conveniente. Entonces, ya no se hace uno católico realmente por esa fe y hasta dar la vida por amor a Cristo, sino se hace católico por una tradición, porque mi papá es católico, y por una conveniencia, porque los católicos no pagaban impuestos. Y entonces, también nosotros nos olvidamos muchas veces de esto. Muchas veces nos escandalizamos cuando nos dicen, no, mi nuera no quiere que lo bautice a mi hijo, o mi yerno no quiere que sea bautizado mi hijo, o que no haga la comunión, o que no se quieren casar por iglesia. Y yo muchas veces digo, y sí, es una realidad, Sí. porque así comenzó el catolicismo. Porque ser cristiano es por convicción, no por conveniencia ni por tradición. Y eso es algo duro, porque hasta el día de hoy nos pasa, ¿no? Que para el bautismo más cuesta pensar en el tema del sacerdote que va a bautizar al chiquito, se piensa más en el tema de la fiesta, el salón. Y ahí te das cuenta de que no hay una visión propiamente. Y creo que tenemos que hacer un mea culpa nosotros, ¿no? Los curas, los católicos, que muchas veces no hemos sabido enseñar lo que es ser convicción, de la convicción propia de nuestra fe. Pero vuelvo al 325. Con esto aparece un movimiento que se llaman los ermitaños, personas que iban a vivir solas en las montañas o en los lugares alejados de la ciudad, porque no se querían contaminar de los cristianos pecho fríos, si querés les llamamos así, de los cristianos que vivían su catolicismo, pero ni fu ni fa. Entonces, estas personas vivían solas, de ahí se usa el término ermitaño. Vivían solos, dedicaban su vida a la oración, a vivir como el Evangelio lo mandaban. Eran muy radicales, pero aparecían dos tentaciones fuertes. El radicalismo ante un mundo que era, podríamos decir, cristiano, pero mundano. Y segundo, la soledad, porque vivían solos. Entonces, ante estas dos realidades, es donde empieza un santo, San Antonio Abad, a propagar la devoción a María, pero por sobre todo comienza a aparecer un elemento clave, que es la oración a María, la oración de intercesión. Antes éramos muy cristocéntricos, todo lo dirigíamos a Cristo. Entonces aquí comienza a aparecer la devoción a María como la que cuida, la que acompaña y la que sostiene. Entonces, ¿Eso en en el qué año año fue? 325. Y ahí aparece, como te decía recién, Madre de los Mártires. Ahora comienza a aparecer el Sí, término Madre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se consideraba que esta era la claro. verdadera iglesia. Y entonces, aquí aparece algo distinto, que en el año 340-350 surgirá un nuevo movimiento, o mejor dicho, algo que va a ser la iglesia, un concilio. Un concilio donde convoca a todos o todas las autoridades de la iglesia de todo el mundo de aquel momento, tanto de Oriente como de Occidente. Convoca al patriarca Sí. de Egipto, convoca a la gente de lo que hoy conocemos como la zona de Rusia, convoca a todos, el Papa. Al convocarse a todos, se declara como dogma que María es madre de Cristo. Era la lucha, porque muchos decían, ¿cómo va a ser la madre de Dios? Y sí, María era la madre de Dios, pero ¿cómo Dios va a tener mamá? Bueno, entonces comenzó toda esta discusión. Y es ahí donde se proclama a María Madre de Dios, la Theotokos, ¿sí? La Madre de Dios. Y entonces ahí comienza a fortalecerse esta devoción a María. Pero
en el año 440, 450, después de este concilio, ¿sí? Este concilio que había sido muy fuerte, que se llama el concilio de Éfeso. Concilio significa reunión. Éfeso, el lugar. El concilio de Éfeso es el concilio que ha marcado plenamente la devoción a María y podríamos decir la devoción mariana de los cristianos. Por eso, para un mariano es muy importante este concilio, el concilio de Éfeso, porque no tan solo hace una declaración de que María es Madre de Dios, sino que también elementos de la palabra de Dios, es decir, desde la Biblia, hay un análisis tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de que María está presente en toda la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y te pongo un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, de que en Génesis aparece una mujer que peca, un hombre que peca y un árbol, que es el motivo del pecado. Entonces, en la redención hay un hombre que da la gracia, hay una mujer que está llena de gracia y hay un árbol que transmite la gracia, el árbol de la cruz. Entonces, para que veas cómo está ese paralelismo en toda la historia de la salvación. Por eso ese Concilio de Trento nos deja mucho material para los que somos devotos de María. Y, ahí, Qué lindo, y eso de no lo ahí sabía. pasamos al 440, que en el 440 aparece un monje que él veía que no era conveniente seguir siendo ermitaño. ¿Por qué? Porque el hombre que esté solo no es bueno. Entonces propone vivir en comunidad. Y no tan solo propone vivir en comunidad, sino hacer una pequeña ciudad de Dios, tomando distancia de la ciudad, siendo contrapartida a lo que se vivía en la ciudad. Y entonces este monje se llamaba Benito. Él era San Benito de Nurcia. Y en Nurcia comenzó a construir lo primero que se llama es el monasterio. ¿Sí? Y entonces en el monasterio comienza a crearse, y de ahí viene también el término de monje, y de ahí viene mosaico, porque se hacía con mosaicos todos, y de ahí viene el término de vivir las reglas como la vivió Moisés. Por eso los monjes comienzan a usar capucha. La capucha era el símbolo de que Moisés, como el monje, hago esta palabra para que se me entienda el paralelismo, Sí, Moisés, sí. ¿qué hacía? Hablaba con Dios. ¿Qué hace un monje? Habla con Dios. Moisés, cada vez que hablaba con Dios, como un amigo habla con otro amigo, tenía que cubrirse el rostro por tanta iluminación y tanta iluminaria que irradiaba. Un monje cada vez que va a rezar tiene que ponerse la capucha, símbolo de lo que irradia de la presencia de Dios. Entonces, Wow, eso entonces no ahí puedo. comienza a aparecer cuatro características elementales de esto de lo que te acabo de presentar. Primera característica, los monjes comienzan a gestar la unión de la devoción a María con la pintura, comienzan a pintar en las paredes imágenes de María y comienzan a vender, digo bien entendida la palabra vender, la devoción a Sí, sí. María, porque acuérdate que ellos vivían de lo que hacían. Entonces ahí comienza el término de entregas de imágenes. Segundo, cantos a María. Recordemos que en el concilio de Éfeso, te había dicho en el 330, se terminó de Sí. hacer la oración que conocemos nosotros hoy como el Dios te salve María. No existía antes del 350 el Dios te salve María, llena eres de gracia, porque el Dios te salve María es la unión de los textos bíblicos con el pedido de intercesión a María que está en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Estos textos son la unión de los únicos textos de Lucas que hablan sobre María o hacia María. Y sin embargo, Santa María, Madre Mira. de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es el pedido de la Iglesia que le hace a María, sabiendo que está en el cielo. Esa conexión recién en el 350 se la hace. Por eso dice Santa María, Madre de Dios, porque en el 350 se la declara a María como Madre de Dios. Este texto, los monjes en el 440 en adelante lo comienzan a propagar a la gente, a los cristianos de aquellos tiempos, para pedir la intercesión de María. Sumado, y aquí viene el segundo punto, primero te decía, el crear imágenes.
Segundo punto, cantos. sí. Ellos comienzan a hacer cantos desde esta base del Dios te salve María. Por ejemplo, el Salve Regina. Salve Regina, Claro. Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. Entonces, ese salve empieza a hacerse los cantos en latín. Y de ahí viene lo que se llama el canto gregoriano, que es el famoso cuarteto. Y no es cuarteto como nosotros los argentinos y los cordobeses lo tenemos. Cuarteto, ¿por qué? Porque son solamente cuatro notas. Entonces, no sé, eh, salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Son las mismas notas siempre, Ah, por eso se llama cuarteto, porque son sí, solamente cuatro notas. Entonces, ese claro. es el motivo por el cual comienza lo que conocemos como el canto gregoriano. El tercer punto que dejan los monjes es que comienzan a memorizar textos bíblicos para hacer las transcripciones. Acuérdate que no existía la imprenta, no existían los libros. Y el cuarto punto que generan los monjes es el producto de hacer procesiones, salir caminando cantando a María, para que nos proteja y nos acompañe en este pequeño mundo, en esta pequeña ciudad. Ahí aprovecho y me voy rápidamente, no me voy a detener en la edad media baja, ni en la alta, ni Muy nada de eso. bueno, Estamos bien con el tiempo, ¿verdad? ¿O estamos medio complicados? ¿Hay alguna perfecto. duda, alguna Estamos pregunta bien. de esto primero que te acabo de presentar? No, todo muy claro, muy Bien, claro. ahora paso a 1100, 1200, en la Edad Media concretamente. Nosotros tenemos ahí dos grandes, tenemos muchos santos en la Edad Media, gigantes. Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz. eh, pero me voy a quedar con los dos para nosotros primordiales. San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. Yo te decía recién que el catolicismo tomaba un punto de conveniencia y no de convicción, que el catolicismo empezaba a empaparse, y hay que reconocerlo, de corrupción, porque el Papa era la autoridad máxima, el Papa gestaba una gran cuestión dificultosa, y entonces viene un punto que en el siglo X comienza a hacerse más fuerte la corrupción, pero muchos no querían irse a las montañas para estar con los monjes, porque muchos tenían que vivir en la ciudad, no se animaban a dejar a sus seres queridos o su trabajo. Entonces, los, los monjes marcaban mucho porque han marcado una sociedad. Ellos han enseñado el trabajo incluso, el trabajo como motivo y modelo de santificación, que eso también ha marcado muchísimo, muchísimo. Los monjes han gestado esto, y por eso vas a ver que en toda la parte de Europa, alrededor de las montañas están los monasterios y alrededor de los monasterios están las ciudades. ¿Y por qué se fueron haciendo las ciudades? Porque los monjes daban trabajo y eso movilizaba a la sociedad. Pero me voy al siglo X, siglo XI, donde comienzan a aparecer dos personalidades que marcan algo distinto a los monjes. Por un lado San Francisco de Asís y por otro lado Santo Domingo de Guzmán, que han marcado la sociedad y la iglesia también. Por eso cuando vos vayas a una iglesia dominica o de los dominicos, vas a encontrar siempre una imagen de San Francisco de Asís. Y cuando vayas a una iglesia de los franciscanos, vas a encontrar una imagen de Santo Domingo. Por la amistad que se tenían y por el cambio que generaron en la iglesia, quedó establecido en los estatutos de ambas órdenes que, como eran amigos en vida, seguirán siendo amigos en la eternidad. Por eso, en todas las iglesias vas a encontrar esto. ¿Santo Domingo de Santo dónde era? Domingo era la zona de Guzmán, de España. San Francisco de Asís, de la zona de Ah, Italia. Pero me voy a bien, detener, claro. porque estamos en un programa mariano, me voy a detener concretamente en Santo Domingo de Guzmán, a la cual me voy a detener solamente en 5 características. La primera característica de Santo Domingo de Guzmán es que él no tiene la dicha de ser monje. Él quiere dedicarse a estar alrededor de la gente. Por eso comienza esta actitud misionera. Comienza a misionar alrededor. Y el hábito de él es color blanco porque él empieza a vivir entre medio de los pobres de aquellos tiempos.
Entonces, a su hábito lo hizo con las famosas bolsas alpilleras de la cual se transmitía el azúcar. Entonces a esas bolsas las rompe, las corta y las hace de un color blanco, o las hace de hábito a blanco. Y por eso él comienza a predicar, era un hombre plenamente intelectual. No me voy a detener tanto en eso, porque si no terminamos mañana, pero sí me voy a detener en un único punto, en el punto de su devoción a María. Gracias a él tenemos la unión de la devoción a María y la misión. Y lo une y lo especifica en el rosario. ¿Por qué motivo? Porque el rosario él lo comienza a llamar como el Evangelio de los pobres. ¿Y cómo o por qué motivo? Porque mucha gente no sabía leer ni escribir. Y al no saber leer y escribir, no se le podía anunciar el Evangelio o mandar a leer el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo? Hizo la unión de las tres oraciones fundamentales que estaban en aquellos tiempos en la sociedad, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y empieza a hacer las pelotitas a la cual comienza a gestar que la persona imagine el misterio que se anuncia durante todo ese proceso. Y cuando ha meditado y se ha imaginado este proceso, termina alabando a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, confirmando la Santísima Trinidad. Por eso están los misterios de gozo, dolorosos y gloriosos. Y estos tres misterios han marcado, a través de el Santo Domingo de Guzmán, ha marcado que toda la sociedad sepa la historia de la salvación, desde el aspecto imaginario y desde un aspecto evangélico. Después, mucho más adelante, en el año 2002, el Papa Juan Pablo II Juan Pablo introduce los II. luminosos como para decir que todavía necesitamos seguir aprendiendo más de la vida pública de Jesús, que no se conoce. Por ese mismo motivo, Santo Domingo de Guzmán empezó a marcar esto y empezó a irradiar tan fuertemente que en la batalla de Lepanto, en la Edad Media, en la batalla de Lepanto donde los musulmanes venían invadiendo la zona de España y querían llegar a Italia para tomar el papado, entonces el Papa manda a Lepanto para que enfrente a los musulmanes, eran 10.000 contra 1.000, y en esa batalla se pusieron a rezar el rosario y vencieron milagrosamente. Por ese mismo motivo, el Papa declaró, Pío V declaró, que el rosario es el mejor arma para cuidar a la fe y el mejor arma que cuida a la Iglesia a través de María. Y por eso, un 7 de octubre, María se le aparece a Santo Domingo de Guzmán y le entrega como un rosario a él. Y por ese mismo motivo hasta el día de hoy celebramos a la Virgen del Rosario en todas las circunstancias de la Iglesia. Eso lleva, y ya nos vamos muy adelante, a Juan Pablo II, que ha sido el Papa que también nos propagó y nos generó la devoción al Rosario. Creo que todos tenemos un recuerdo del Papa con el Rosario en mano rezando. Corto acá para no extenderme y bueno, tú me dices. Lindísimo, lindísimo. ¿En cuántos años hace ya que Juan Pablo II agregó los misterios Y luminosos? 2002 al 2012 Ah, tenemos ahí, no, pues sí, 2002 al 2012 tenemos 10 y ya 20 años, 21 años, wow, 21 años. qué belleza. Está Y yo lindo. creo que está bueno, está un documento que está hermosísimo, que lo pueden buscar, que se llama Rosarium Virginum Mariam, el Rosario de la Virgen María, que es escrito por él. Creo que lo pueden buscar porque cuando él instaura en el rosario los misterios luminosos, lo que él trata de decir es que nos hemos detenido tanto en la cruz, en el nacimiento, no hemos detenido demasiado en la resurrección, pero no nos hemos puesto a pensar que Jesús tenía vida pública, que era uno más de nosotros, y que el mayor milagro que tenemos es que Él está en medio nuestro. Bueno, Juan Pablo II quería mucho a la Virgen, era muy, muy Totalmente. mariano. Acuérdate que cuando se quedó sin su mamá, Él le dijo, tú eres mi madre hoy. De hecho, esto ya lo hablamos, pero en el Vaticano, esto lo puedes explicar mejor vos, pero no había imagen de la Virgen, ¿no es No así? había imagen de la Afuera. Virgen afuera y él hizo poner la imagen con la famosa frase de su episcopado que se llama todo tuyo, totus tus. Entonces, sí, y Claro, está justo ahí en la entrada, entonces cuando vos estás llegando al Vaticano es lo primero que ves. exacto, Según pues no cuentan estaba. la historia de que el Papa Juan Pablo II
siempre hacía poner una imagen en ciertos lugares estratégicos cuando él iba a atender a gente o cuando tenía que hacer algún trámite, para que en el momento del camino pueda girar la cabeza o mirar y hacerle alguna ejaculatoria. Mirarla, ¿no? Sí, sí. Ah, mirá Hay una vos. tradición que viene de los monjes benedictinos, y que muchos santos los han tomado, entre esos San José María y otros santos por ahí, han tomado la tradición de que cada vez que inauguran su casa, en la entrada hay una imagen de la Virgen, en la entrada de sus casas, como que ella los cuida. Entonces cuando salen la Claro. saludan Mirá y cuando llegan la saludan. qué lindo, me encanta. Bueno, No, padre, gracias a vos. gracias. Esto podríamos hablar muchísimo más, pero lo vamos a hacer como cortito porque quiero que hablemos un poquito, si podemos, de la fiesta de mañana de todos los Bueno, la santos. fiesta de mañana. Mañana es un día muy importante. Ustedes saben que tenemos los santos canonizados, que son santos que ya lo tenemos en estampitas, en medallas, en imágenes. Y tenemos los santos cotidianos, ¿sí? Son personas que fallecieron y que capaz que no tienen una estampita o una medallita, pero sabemos y tenemos certeza de que son personas santas. Ahora, ¿qué significa ser santo? Esto lo pueden buscar después en el vivo de anoche, que ahí está mucho más explicado y más desarrollado. El santo tiene dos características. Primero, que es un testimonio de fe, es decir, que es testigo de que se puede vivir la vida cristiana en estos tiempos. Y segundo, que intercede por mí en el cielo. Entonces, ¿a qué refiere una persona santa? ¿O qué significa ser santo? No significa ser perfectito, sino que significa que hay personas que sí han podido salir adelante a pesar de los pesares, y por el otro lado, que sí está intercediendo por vos y por mí en el cielo. Esos son los dos elementos esenciales de una persona santa y que tiene un proceso. Todos estamos llamados, todos estamos Todos llamados estamos a llamados ser a ser santos. santos. Entonces, mañana la iglesia celebra a todos aquellos que han fallecido, que sabemos que interceden por nosotros, que capaz que mucha gente no los conoce, pero vos tuviste la oportunidad de conocerlo o de conocerla. Entonces es ahí donde uno va creciendo en el camino de la fe, y mañana celebramos a un tipo de iglesia, porque hoy tenemos la iglesia triunfante, a la iglesia militante y la iglesia purgante. La iglesia triunfante son aquellos hermanos nuestros que ya han fallecido y están contemplando a Dios y que interceden por nosotros. La iglesia purgante es la que vamos a celebrar el 2 de noviembre, y a la cual vamos a meditar y vamos a tener presente a aquellos que ya han fallecido, pero que no tenemos certeza y que no sabemos si están en el cielo. Y la iglesia militante somos vos y yo, que militamos en este camino, en este Valle de Lágrimas, y que buscamos siempre una sonrisa en la presencia de Dios. A eso es lo que remite estos 3 días. Qué lindo. Padre, si tendrías que nombrar un santo de ahora, contemporáneo, joven, o sea, que Uf. recientemente santo, Bueno, ¿cuál te mira, gusta? Carlos ¿Alguno? Acuti es el que se lleva todos los premios. Yo creo que esto también ha sido un producto, como lo hablábamos anoche, de quien ha sido Juan Pablo II, porque Juan Pablo II es el que hizo que no sea tan burocrático el proceso para llegar a ser santo, y que hizo que tampoco no sea tan burocrático, pero tampoco que no sea tan diplomático los procesos para que una persona llegue a ser santa, reduciendo de 50 años del proceso inicial para que una persona sea santa a que pase a 5 años. Entonces vos imagínate que ya no tenés que esperar que pase el primer periodo de 50 años para recién empezar a ver de que esta persona sea santa. Juan Pablo II hizo que solamente sea 5, porque su objetivo en sí, era dar a conocer al mundo y a esta sociedad que se puede ser santo en estos tiempos. No te quería presentar como modelo de santo a un tipo del siglo XV o del siglo XVII o una mujer del siglo XVIII. Te quería mostrar que puedes ser santo en poco tiempo. Y puede decirte, el touch que ha marcado mucho esto ha sido lo que es Madre Teresa de Calcuta, que ha muerto y a los 5 años el Papa al toque. Bueno, el cura Brochero también. Sí, pero acuérdate que el cura brochero es del siglo XIX. Entonces, ahí hay una diferencia. En cambio, en el Ah, siglo XX tenemos al Padre Pío, siglo XXI tenemos ay, se me acaba de ir el nombre, a Carlos Acutis. Entonces, tenemos santos que son muy cercanos. Madre Teresa de Calcuta murió en el 97, ya es santa. Juan Pablo II murió en el 2000,
2003, no, 2005, murió en el 2005 y ya es santo. Entonces como que son mucho más cercanos y no tenemos un santo que sea de hace siglo atrás. ¿Cómo se llama la persona que está en el proceso de la santificación? O sea, que Aguantame determina que si, se no cortó, se sé, cortó. ¿Cómo se llama quién? ¿cómo se llama las personas que determinan, o sea, que están en el proceso de estudio para determinar si tal persona es santa o no es santa? Que no me Bueno, acuerdo, por tiene un un lado está nombre. el primer paso, que lo hacen los canonistas, es un primer término, los canonistas del obispado, ¿sí? Del obispado de donde sea la persona fallecida. El segundo grado está el dicasterio para los santos, donde está un prefecto. Ese prefecto es un cardenal habitualmente, con un equipo. En ese equipo están sacerdotes, obispos, médicos y por sobre todo personas especiales en el sentido de que tienen alguna tarea o una labor científica. Y después está el tercer y Sí, el último paso, que lo trabaja plenamente la prefectura para los santos. Y eso lo hacen los prefectos, los canónicos y los investigadores. que están Sí, en el sí. Vaticano, ¿no? El primer paso siempre es del obispado, del lugar donde la persona falleció. Pero ya el segundo y el tercer paso ya 100% lo hace el Vaticano. Mirá, qué Ujú. lindo. Bueno, ¿cuánto aprendemos, padre? Gracias. No sé si acá tienen preguntas. Acá quieren que algún día hagamos un vivo sobre los estigmas del Ujú. padre Pío. Uh, Sobre el padre Pío quieren que sí, ningún hablemos. problema. Bueno, el padre Pío es largo, hay un montón para Sí, hablar. ningún problema. Mira, justo estoy ahí terminando de leer este libro, que ya está muy bueno, ya lo estoy terminando, El Estrés de Jesús, del doctor Daniel López Rossetti. Está bastante bueno, la verdad que da elementos científicos o medicinales del propio proceso de Jesús, todo lo que tocó vivir, el proceso en cuanto la crucifixión, en cuanto las relaciones que tenía con la samaritana, con los discípulos. Entonces, como que Ah, está qué lindo. bueno porque no lo hace desde el proceso, desde la fe, sino cómo sería una persona ante los procesos, ¿no? Lo que significa la alegría, el descanso, el momento de compartir con alguien. Bueno, la verdad que está muy bueno. Qué bueno. Padre, te hago una pregunta, creo que ya lo hablamos alguna vez. Vos sos como uno de los referentes de las alondras, o sea, como que mi comunidad te quiere mucho. A otra de las personas que, hay muchas personas que quieren, como, tengo como distintas personas que queremos mucho, pero otro es Gonzalo de Ah, Medicina con sí, Fe. sí, ¿Lo sí, conoces? sí, sí, se lo ubico. Bueno, ahí Gonzalo puede dar un Me ejemplo encantaría muchísimo. que algún día, los voy a contactar, me encantaría que algún día hagan un vivo, porque siento que son como dos potencias. Los dos saben un Bueno, con montón. todo gusto. Nunca, No, nunca, nunca. La verdad que nunca estaría buena la idea. Te la tomo la idea y capaz que podemos hacer algo. No, no está mal la idea. me encanta. Es una persona que nos está ayudando mucho con el viaje de ahora que vamos a hacer a Roma. Y también siento que es como vos, viste que cuando le escribo, siempre nos da herramientas, nos ayuda, siempre dice que sí, sí, es como... Y me gustaría que se conozcan y que hagan un vivo, que creo Bueno, que ahí puede ahí explotar te la tomo la todo. palabra y te comprometo a que vos nos ayudes a que ese encuentro se pueda realizar. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Con todo gusto. Bueno, padre, muchas gracias. Me gustaría que antes de terminar hagamos una ¿Cómo no? bendición, si Sí, querés cómo una no. oración para terminar Dios vivo. te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre misericordioso y eterno, bendice a estos hijos tuyos, que la presencia de María los acompañe, los cuide y los ilumine, que los santos ángeles custodios los proteja, que San Miguel Arcángel los defienda del enemigo, que San Gabriel los cuide en el camino y que San Rafael los conduzca siempre a buen destino. Bendiga a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, un saludo a todas las alondras, ¿eh? Y gracias por todo, Romy. Muchas gracias a vos. Te mandamos un beso grande. Gracias, Nos padre. Que vemos. tengas Chao, lindo chao. día. Un abrazo. Chao, Adiós. chao. Bueno, un beso grande a todos. Chau, chau. Bueno, qué lindo vivo. Siempre es lindo escucharlo, el padre Luis. Estas catequesis que
nos llenan de Jesús, del Señor y de María. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas. Prometo que voy a unirlos, los voy a contactar al Padre Luis y a Gonzalo para que se conozcan. Así que pronto anuncio el vivo del Padre Luis y de Gonzalo. Bueno, muchas bendiciones a todos y que tengan una linda tarde. No dejen de hacer, esto no lo hablé con el Padre Luis, estamos haciendo la novena a San José Dormido, que es la novena que escribió el Padre Luis, así que no dejen de hacerla. Y bueno, nada más por acá, los dejo y nos vemos prontito. Gracias por